Y respetuoso saludo. Para el día de hoy les voy a pedir el favor que manejemos con mucha responsabilidad los micrófonos Buenas noches, gracias. y vamos a iniciar con la sesión 2 correspondiente a el RAC 3, la tarea número 3 para que ustedes eh, lo tengan muy presente. Los micrófonos, voy a deshabilitar entonces acá los micrófonos, puesto que veo que no estamos colocando atención a la solicitud que se acaba de hacer. Y hoy vamos a trabajar lo referente a anualidades, lo referente a gradientes para que pongan mucha atención. Primero vamos a manejar los conceptos básicos, todo lo referente a la parte teórica para que ustedes entiendan muy bien ese concepto, digamos, esa base fundamental que ustedes necesitan para el desarrollo de la actividad. Mañana ya vamos a desarrollar la plantilla como tal para que lo tengan con mucha atención, para que ustedes vayan desarrollando los ejercicios, vayan colocando los avances. Y el día jueves es la clase espejo internacional, que también se van a manejar los mismos temas que estamos viendo para esta actividad, y se está adelantando también un tema de la actividad correspondiente a la tarea 4, el RAC 4, en la clase espejo. Es importante recalcarles, estimados estudiantes, que el día de hoy nos hemos dado cuenta que hay muchos de ustedes que dentro de la, digamos, dentro de la evidencia que ustedes colocan, eh, muchos están trabajando la inteligencia artificial para obtener los resultados. Si bien la inteligencia artificial les puede ayudar colocando la plantilla y que le desarrollen el ejercicio, porque como está montado en la nube, pues ella puede colocar y puede realizar los cálculos, y lo único que les va a botar es valores. Pero la parte procedimental no la van a obtener, la parte de las fórmulas. Algunos hasta colocan la parte de la decisión muy bien tomada, muy bien redactada, igualita como lo están haciendo, digamos, si ustedes estuvieran realizando el ejercicio de manera concienzuda. Entonces, mm, ¿el punto cuál es? Trabajen a conciencia, desarrollen la actividad eh, como les sugiere la guía. No se guíen tanto por la inteligencia artificial, porque nos estamos dando cuenta de que muchos, ustedes lo que hicieron fue solo colocar valores. Ahí me confirman si me están escuchando. Veo que alguien me está escribiendo que no se escucha. Sí, lo escuchamos. Ah, bueno, es para que por favor verifiquen allá sus audios, porque hay una estudiante que me estaba diciendo que no se estaba escuchando. Entonces, la idea es que ustedes trabajen juiciosos y no vayan a comenzar. Mire, les voy a dar un tips para que ustedes ni siquiera sufran. Las tablas de amortización las puede sacar y las saca mal, ¿sí? Las va a sacar con valores en ceros incluso, pero no les va a dar el resultado como tal. Entonces, nosotros vamos a verificar, y si no tienen el valor correcto de la fórmula, pues obviamente ahí nos estamos dando cuenta que lo están trabajando con inteligencia artificial. ¿Y quiénes pierden? Ustedes, porque ustedes no saben de verdad cómo están realizando su trabajo, y en la vida profesional que ustedes tengan ya aplicada en su praxis, pues no van a obtener ningún tipo de conocimiento, van a quedar patinando. ¿Y qué es lo que están aprendiendo? La que aprende la inteligencia artificial. No se engañen, no se engañen, porque ustedes son los que deben aprender, son los que deben desarrollar el ejercicio así como se les va a indicar dentro de la guía, como se les va a indicar mañana en la webconferencia. Entonces, háganlo de manera pausada, de manera detenida, y aprovechen a sus docentes asignados. Obviamente el director de curso tiene unos estudiantes que, si no están dentro del grupo, pues obviamente se los voy a reenviar a su docente asignado. Cada docente tiene su grupo de estudiantes para que los atiendan, para que sean atendidos. Entonces, esa es como la reflexión que quiero hacerles antes de iniciar
esta sesión 2 de CIPAS de alta complejidad que tiene 15 puntos. Esta es automática la calificación. Y por favor, no trabajen con la inteligencia artificial si no se les indica dentro de la guía, porque ustedes son los que están perdiendo, nos estamos dando cuenta quiénes son. Incluso había una estudiante que brava porque ya le salían los valores correctos, entonces le dijimos, listo, no hay problema, vamos a sustentarlo con una videollamada y me va a sustentar la parte procedimental, cómo lo hace, y me va a sustentar algunas preguntas. De ahora en adelante lo vamos a hacer así. Cuando tengamos dudas, se califica bajito, se califica bajísima la nota, ustedes van a hacer la reclamación y simplemente pues vamos a solicitarle una sustentación en tiempo real, ¿sí? Para que nos digan si realmente ustedes entendieron y están haciendo el trabajo a conciencia o simplemente lo subieron, lo desarrolla la inteligencia artificial y eso es lo que están colocando. Y los que pierden pues son ustedes. Puede que les vote cualquier valor. Tengan por entendido que un computador y un algoritmo es una máquina idiota. Ellos lo que hacen es alimentarse de información y le botan cualquier valor y le botan cualquier tabla de amortización. Entonces, vamos a mirar si realmente la va a hacer de manera correcta el estudiante o está limitándose a copiar valores, ¿sí? Y no la parte procedimental. Vamos a mirar formulación, vamos a mirar lo que se está enseñando aquí y eso es lo que realmente tiene que sustentarlo. Pues bien, les transmito, antes de darle la palabra a la doctora Olga Lucía, un cordial saludo de parte de nuestro maestro rector, de la doctora Marilú Bendoña, nuestra líder del programa de Administración de Empresas, de nuestra decana, la doctora Sandra Rocío Mondragón Arevalo. Ellos hacen posible estos espacios para que ustedes puedan hacer lo que están haciendo y fortalecer su proceso formativo. Entonces, cualquier inquietud, les pido por favor que respeten también los micrófonos, que no vayan a interrumpir a la docente que les va a acompañar hoy su proceso y que tengan como ese respeto. Voy a dejarles incluso los micrófonos deshabilitados para cuando ella misma de pronto quiera permitir que ustedes participen, en ese momento se va a deshabilitar los micrófonos. Los voy a dejar para que nadie los pueda habilitar, porque ya nos hemos dado cuenta que se les dice y no nos colaboran con este respecto. Muchísimas gracias, doctora Olga Lucía tiene la palabra. Bienvenidos a esta sesión 2 de CIPAS de alta complejidad. Muchas gracias, director Aime. Bueno, muy buenas tardes, noches. Mi nombre es Olga Lucía Chavarría Restrepo, pertenezco a la red de docentes del curso y en este espacio, como lo dijo el director al inicio de la reunión, vamos a tratar temas conceptuales de la tarea 3, las tablas de amortización, mucho tema conceptual. Vamos a realizar unos ejercicios para que vayamos despejando cada una de las dudas que tengamos y al final vamos a hacer una especie de quiz en Kahoot donde vamos a afianzar los conceptos que vamos a tratar en este espacio. Con el permiso de ustedes voy a dejar de compartir cámara para que el audio y la presentación se evidencie mejor. Ya les comparto la presentación. Por favor, me confirman que están viendo la presentación. Listo. Bueno, entonces, como les decía, en este segunda CIPAS, CIPAS de alta complejidad, vamos a hablar de las tablas de amortización. Las tablas de amortización que vamos a elaborar, como planteaba el doctor Aimer, vamos a trabajar en el ejercicio en vivo, desarrollando el Excel en la web conference que también se va a realizar el día de mañana. Esa actividad consta de varios ejercicios, son 4 decisiones en los cuales tenemos que desarrollar em, tablas de amortización dependiendo de el enunciado, a veces con tasas de interés efectivas anuales, periódicas, periodos de gracia, periodos muertos y demás. Por este motivo es importante que tengamos claridad conceptual
de lo que vamos a desarrollar. Importante, registrar la participación, el link está en el chat, y evaluar la participación y la presentación del docente, que también en el chat al final se les va a compartir el link. Bueno, entonces recordemos que las matemáticas financieras estamos en el momento RAC 3, ¿cierto? Es como la parte intermedia del curso, y que este programa integral pretende sumergir en los fundamentos esenciales de las matemáticas financieras, diseñado para estudiantes y profesionales que buscan comprender y dominar las herramientas analíticas para una toma de decisiones financieras estratégica y efectiva. El resultado del aprendizaje, particularmente de este espacio o de este momento en el que estamos eh, en el curso, o sea, en la tarea 3, es planear en el tiempo el cumplimiento de obligaciones adquiridas con financiación externa, teniendo en cuenta la liquidez, el costo del financiamiento para ser aplicado en la cotidianidad y en el manejo empresarial local, nacional y global, ¿cierto? Digamos que esa es la finalidad que tenemos con este espacio. ¿Listo? Las preguntitas por el chat. Me están escuchando dos voces, ya mismo revisamos. Por favor, me confirman que ya me están escuchando bien. ¿Sí? ¿Alguien me confirma? Listo. Bueno, entonces, conceptos claves que debemos de manejar en las series uniformes, ¿cierto? Primero que todo, ¿qué es una anualidad o renta o serie uniforme? Entonces, la anualidad, pago, renta o payment en inglés es un conjunto de series de pagos iguales o uniformes relacionados o realizados, perdón, más bien, a intervalos iguales de tiempo, ¿cierto? O sea, periódico, pagos periódicos con un horizonte temporal finito, o sea, con un horizonte de tiempo que tiene su inicio y su fin, ¿cierto? Es un sistema de amortización muy común en los créditos comerciales, financieros y de vivienda, ¿cierto? Segundo, ¿qué es tiempo o plazo de una anualidad? Es el intervalo de tiempo que transcurre entre el comienzo del primer periodo de pagos o depósitos y el final del último, ¿cierto? O sea, es el intervalo de tiempo que transcurre entre el inicio y el final. Bueno, ¿cómo se clasifican las anualidades según su posibilidad de ocurrencia? Las anualidades ciertas o inmediatas u ordinarias y anualidades contingentes. Esa es la clasificación. Las anualidades ciertas son aquellas en las que su fecha de inicio y terminación se conocen por estar establecidos en forma concreta. O sea, se dice desde una vez, se conoce todo, ¿cierto? Se conocen las fechas, em, como son las cuotas de préstamos hipotecarios. O sea, usted sabe cuánto va a pagar, pago de intereses de bonos. Usted sabe desde el principio cuál es la cuota que va a pagar y en qué tiempo, ¿cierto? Las anualidades eventuales o contingentes son aquellas en las que el comienzo y el fin de la serie de pagos o depósitos son imprevistos, o sea que dependen de algún acontecimiento externo. Por ejemplo, un seguro de vida, un seguro contra accidentes, porque mire que, por ejemplo, un seguro contra accidentes, hay unas condiciones pactadas, pero otras dependen de condiciones externas. Por ejemplo, usted tiene muchas colisiones al año, entonces le suben la tasa a la cual le van a cobrar el seguro, ¿cierto? Esas serían anualidades eventuales o contingentes, o sea, que dependen de acontecimientos externos. Bueno,
¿Cuáles son los elementos que se distinguen en la serie uniforme? Entonces está la renta o pago. Se define como la cuota o depósito periódico, ¿cierto? El periodo, que es el tiempo que se fija entre dos pagos consecutivos. O sea, el periodo puede ser eh, cada 2 meses, cada 3 meses, ¿cierto? Mensual. El plazo es el intervalo de tiempo que sucede entre el inicio y final de la operación. Entonces puede ser dado en meses, años, trimestres, bimestres. ¿Listo? Y la tasa de interés. La tasa de interés es el tipo de interés que se acuerda en la operación. Es decir, yo pacto en un crédito, por ejemplo, que voy a pagar 15% efectivo anual, pero que voy a pagar mensualmente a una tasa nominal, ¿cierto? O una tasa periódica. Esa es la tasa de interés, es el tipo de interés que yo sé que vaya a acordar en la operación. ¿Listo? ¿Hasta ahí tenemos alguna duda? ¿Me levantan la manito para habilitarles el micrófono? No, de serio. Que también tenemos que reevaluar o recordar la clasificación de las series uniformes, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos o vamos a hablar de 4 clasificaciones de las series uniformes. La primera es serie uniforme, ordinaria o vencida. Esta se da cuando el pago se efectúa al final del periodo, ¿cierto? Ocurre generalmente con los pagos a cuotas de compra realizadas por Internet, por ejemplo, con tarjeta de crédito, ¿cierto? Serie uniforme diferida, cuando entre la fecha inicial y la correspondiente al primer pago hay un periodo de tiempo muerto o periodo de gracia constituido por dos o más periodos, es decir, por ejemplo, un préstamo bancario en el que el pago de las cuotas se inicia un año después de recibir del desembolso del crédito. También se da mucho cuando usted compra en almacenes de cadena, no pague los 2 primeros meses, pague a partir del tercer mes, ¿cierto? Perpetuidad. Cuando el número de pagos es indefinido, no existe un último pago. Ejemplo, pago dividendos sobre una acción. ¿Por qué? Porque los pagos dividendos sobre una acción, pues a mí me pagan los dividendos de acuerdo a el tiempo en que yo conserve la acción. Si yo la conservo toda la vida, pues toda la vida se va a perpetuidad, ¿cierto? Pero si yo la tengo por un año, pues no va a ser perpetua, sino que va a ser sobre el tiempo en el que yo la tenga. La anualidad perpetua supone que los pagos son indefinidos, o sea, no existe un valor futuro. Pues si me van a pagar una acción hoy, ¿cierto? Generalmente el pago de una acción se conoce durante el año, ¿cierto? Pero al año siguiente, pues se vuelven a hacer los cálculos y ya se sabe qué valor me van a pagar sobre esa acción, ¿cierto? Serie uniforme anticipada, cuando el pago se efectúa al principio del periodo. Ejemplo, pues de los comunes, un pago de alquiler de un apartamento. Yo, por ejemplo, ahorita, de los primeros 5 días de abril, voy a pagar que anticipado el mes, ¿cierto? O también son comunes los pagos de cuota del ICE, ¿cierto? Esa sería una serie uniforme anticipada. Entonces, tenemos que, en esa clasificación, mire que tenemos ordinaria o vencida, pues que es como de las comunes. Diferida, ¿cierto? Diferida que donde usted sabe la fecha inicial y la fecha los que vaya a tener los periodos de gracia o periodos muertos, están definidos. La perpetuidad, que usted no sabe, es un pago indefinido, que se obtiene de acuerdo a lo que usted, por ejemplo, tenga el dividendo, si lo tiene por un año sobre un año, si lo tiene por 10 años por 10 años, listo. Y la uniforme anticipada, que el ejemplo pues como más común, como les dije, es el arrendamiento, que usted paga el alquiler del apartamento de manera anticipada. El valor actual de una renta
pospagable es menor a la renta prepagable, porque el pago se realiza al final del periodo. Se puede convertir una renta pospagable en renta prepagable multiplicando por 1 más la tasa de interés. Eso es muy importante porque vamos a ver que en todas las fórmulas que vamos a desarrollar, generalmente aplicamos esta formulación, ¿cierto? Condiciones para que un pago sea catalogado como una anualidad o renta. Entonces, primero, las rentas o pagos deben tener igual valor. Las rentas o pagos se deben realizar a intervalos de tiempo iguales. Tercero, se le aplica la misma tasa de interés a las rentas o pagos. Y cuarto, la cantidad de rentas o pagos y periodos pactados es igual. ¿Listo? Hasta ahí pues no estamos, no estamos diciendo, sino solamente recordando la teoría. Enseguida vamos a mirar esto en ejemplos prácticos. ¿Listo? Lo que pasa es que es súper importante que recordemos, repasemos o estudiemos los conceptos que vamos a aplicar en la formulación de la plantilla. Listo. Anualidad vencida es aquel que se desembolsa al final del periodo, sea un año, sea un mes, sean trimestres, sean bimestres, ¿cierto? Por ejemplo, que las cuotas mensuales iguales y vencidas para la compra de electrodomésticos, vehículos, viviendas, son ejemplos de anualidades vencidas. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a tener el valor de la anualidad o renta ordinaria en función del valor presente, ¿cierto? Conocido el valor presente, la tasa de interés y el número de pagos, podemos calcular el valor de la cuota o pago de renta. Su fórmula es, o sea, la fórmula el valor de la anualidad o renta ordinaria es igual a ¿qué? Al valor presente por 1 más el interés, ¿cierto? 1 más I elevado al tiempo por el interés dividido 1 más el interés elevado al tiempo menos 1. Y también, digamos que esta es una forma de calcularla, ¿cierto? De hallarla. Otra forma de hallarla también se puede expresar o se puede formular de la siguiente forma. Valor presente por el interés dividido 1 menos 1 más el interés elevado al tiempo de manera negativa. ¿Por qué? Porque aquí simplemente estamos abreviando la formulación de la parte superior, que está dividiendo en el denominador aquí en el numerador. ¿Listo? Ejemplo, vamos a mirar esto pues con el número para que lo entendamos mejor. Un préstamo bancario por 10 millones de pesos se desea amortizar en 8 pagos trimestrales. Si la tasa de interés que se cobra es del 36% anual, determine cuál es el valor de cada pago o renta. Entonces, ¿qué tenemos de datos? Tenemos que el préstamo es de 10 millones de pesos, ¿cierto? O sea, P es igual a 10 millones de pesos. Y que es que el interés es el 36% anual. Pero él me está diciendo que lo desea amortizar en 8 pagos, ¿cierto? Y que entonces en 8 pagos, ¿cierto? Y que el 36% es anual. Entonces, un año que trae 4 trimestres, ¿cierto? Entonces, 36 dividido 4 me da, ¿qué? 9%. 9% trimestral, ¿cierto? ¿Cuál es la solución entonces? Aplico la siguiente fórmula, cojo los 10 millones de pesos por 1 más el 9%, recordemos que voy a tomar el 9% porque son trimestres y el 36 era anual, ya lo convertí a trimestres, entonces más el 9%
elevado al ¿qué? Al 8, porque son 8 pagos, ¿cierto? Por el 9%, que es la tasa trimestral, dividido 1 más el 9%, que sería el interés trimestral, elevado a los 8 pagos. O sea, ¿qué podemos decir? Menos 1, ¿cierto? ¿Eso qué me va a dar? Me da 1.806.743 pesos, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que es equivalente pagar cuotas fijas de 1.806.743,77 centavos durante 8 trimestres a una tasa de interés trimestral del 9%, a recibir hoy 10 millones de pesos como préstamo. ¿Dudas hasta ahí? ¿Vamos bien? Manos levantadas, sí. María Beatriz, ya les voy a activar. Sí, María Beatriz, yo creo que ya le activé el Buenas micrófono. tardes para todos. Bueno, Discúlpame, quedé perdida en el ejercicio. Qué sí, pena con usted. cuénteme dónde. No, bueno, acá en la fórmula y en la parte de que vuelve a repetir acá, la parte de abajo de los 10 millones. ¿En la De, solución o en los datos? en la solución. Bueno, entonces nosotros lo que aquí estamos diciendo Gracias. es, es interpretando la formulación de acá arriba, ¿cierto? Donde tenemos aquí en la diapositiva el 1A y el 1B. Estamos diciendo que cómo se puede calcular o hallar la fórmula, ¿cierto? La fórmula para traer a valor presente de, el valor que nos están solicitando, ¿cierto? Entonces estamos diciendo que vamos a aplicar la primera fórmula, ¿cierto? Que es la 1A. Aquí estamos aplicando la fórmula 1A, ¿cierto? Entonces decimos 10 millones por 1 más el interés. El interés es el 9% porque 36% es anual y nos están diciendo que lo hagamos es por trimestres, ¿cierto? Y un año tiene 4 trimestres. Y lo elevamos, lo exponenciamos a 8 porque vamos a amortizar eso en 8 pagos trimestrales, ¿cierto? ¿Por, ¿por qué? Por el interés trimestral. O sea, mire que aquí estamos desarrollando la parte de la formulación 1A, ¿cierto? La de aquí arriba donde dice su fórmula es R igual a valor presente por 1 más el interés. ¿Listo? Dividido, ¿qué? Vamos entonces dividido 1 más el 9%, que sería el interés trimestral elevado a los 8 pagos. Aquí simplemente eso va a ser igual a 10 millones por, digamos que esto 1 más el 9% elevado a la 8, o sea, los 8 pagos por el 9% me da 0.1793, dividido 1 más el 9% elevado a los 8 pagos me da 0.9925. Ahí eso va a ser igual 10 millones por 0.1793 dividido 0.9925 me da igual a 1.807.743. Entonces, la interpretación que estamos dando frente a este ejemplo es que es equivalente pagar cuotas fijas de 1.806.743 durante 8 trimestres a una tasa de interés trimestral del 9%, a recibir hoy un préstamo de 10 millones de pesos. ¿Correcto? ¿Sí? Listo. Bueno, entonces vamos con el otro ejemplo.
Valor presente de esto, estamos hablando de una renta ordinaria, ¿cierto? Listo. Entonces vamos a mirar el valor presente de una renta vencida. En un valor, ¿qué es una renta vencida, cierto? El valor presente de una renta vencida es un valor ubicado en un periodo anterior a la fecha del primer pago, equivalente a una serie de pagos iguales o periódicos. Desde el punto de vista matemático, es la suma de los valores presentes de todos los pagos. O sea, la suma de los valores presentes del tiempo 1, 2, 3, ya vamos a mirar. Su fórmula está calculada de la siguiente forma. BP igual a R por 1 más el interés elevado al tiempo menos 1 dividido 1 más el interés elevado a la T por el interés. Esa es una manera de formular, ¿cierto? Que por eso tenemos ahí 2A, porque esa es una forma. Otra forma que también se puede expresar y se puede formular es como dice el punto 2b, que es valor presente igual a R por 1 más el interés elevado al tiempo dividido 1. Se conoce como factor de valor presente de una serie uniforme, ¿cierto? Esta formulación. ¿Cómo vamos? Entonces, ¿ya qué vamos a hacer? En el ejemplo dice calcular el valor presente de un activo que financiado se puede adquirir de la siguiente forma. Una cuota inicial equivalente del valor presente y 36 cuotas mensuales de 600.000 pesos. La tasa de interés es del 3% mensual vencido. Entonces, aquí, ¿qué nos están diciendo? Que hallemos el valor presente de una renta vencida, ¿cierto? No, entonces la incógnita o lo que vamos a desarrollar es el BP, ¿cierto? Y es igual, o sea, el interés es igual al 3% mes vencido, ¿cierto? Eso no lo da el enunciado. T es igual a 36 meses que nos da el enunciado, ¿cierto? Listo. Y que tenemos las cuotas mensuales de 600.000 pesos, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar, eh, la formulación, ¿cierto? Entonces vamos a aplicar para este ejemplo la fórmula 2, o sea, eh, vamos a decir que P, ¿cierto? P es igual a 0.25 de P, ¿por qué de P? Porque desconocemos ese valor es el que vamos a hallar. Más 600.000 pesos, que son las cuotas que yo dije que iba a pagar, 36 cuotas de 600.000, ¿cierto? Por 1 más el 3%, porque el 3% dije que era el 3% mensual vencido, ¿cierto? O sea, mi tasa de interés, elevado ¿a qué? Al tiempo. El tiempo, yo dije que iban a ser 36 cuotas. Y como el interés es mensual, entonces esas cuotas son 36 meses, ¿cierto? Menos 1, dividido 1 más otra vez el 3% mensual, elevado al tiempo por el 3%, ¿cierto? ¿Listo? Eso, ¿a qué nos vamos, o pues cómo lo vamos a aplicar? Lo vamos a aplicar cada vez por el tiempo, ¿cierto? Ya vamos a coger el punto 25, ¿cierto? Por P y vamos a determinar los 600.000. ¿Los 600.000 qué? De la cuota mensual que yo también pacté, pues que eran los mismos 600.000, ¿cierto? Aquí, entonces ya digamos que este paréntesis de aquí ya lo resolvimos, o sea, 1 más el 3% elevado a la 36 me da 2.89, ¿cierto? Dividido 1 más el 3% elevado a la 36 me da 2.89 por el 3% que es que el interés que yo pacté mensual, ¿cierto?
Entonces eso me da 0.85p. Vuelvo y retomo la fórmula, 600.000 pesos, que fue las cuotas que yo dije pues que iba a pagar por 1.89 dividido 0.86, ya me da el valor final para aplicar, o sea, estoy despejando el elevado al 36 menos 1 en cada periodo y ya me da una forma o me da un valor de 15.411.001, ¿cierto? Ese sería el valor presente de un activo financiado, eh, dando el 25% del valor presente y pagando 36 cuotas mensuales de 600.000 pesos a una tasa de interés del 3% mensual vencido. ¿Listo? Bueno, seguimos con otro ejemplo. Valor futuro de una anualidad o renta vencida. ¿Qué es? Es un valor ubicado en la última fecha de pago. Equivale a toda la serie de pagos iguales y periódicos en forma algebraica. Es el valor final que resulta de sumar todos los valores de las cuotas o rentas llevadas al futuro. Su fórmula, la fórmula que vamos a utilizar es valor futuro es igual a R por 1 más I, que es la tasa de interés elevado al tiempo, menos 1 dividido el interés, donde esa fórmula se denomina factor de valor futuro de una serie uniforme. Entonces tenemos el ejemplo. Ricardo invierte 250.000 pesos cada fin de mes durante un año en fondos mutuos que generan un rendimiento del 2.5%. ¿Cuánto dinero habrá acumulado con su inversión al final del primer año? Entonces, mire, tenemos, ¿qué datos nos dan? Nos dan el interés, que es el 2.5% mensual vencido, porque él hace esa inversión al final del año, perdón, al final de cada mes, ¿cierto? Tenemos el tiempo, porque nos están diciendo que cuánto será, pues al final del año, o sea, en un año. O sea, el tiempo serían 12 meses, porque él invierte el 2.5 mensual, ¿cierto? Y el valor de la inversión, ¿cierto? Es de 250.000 pesos. Entonces, nosotros lo que vamos a determinar es cuánto dinero tiene Ricardo en el primer año, ¿cierto? Entonces, ¿nosotros qué aplicamos? Sabemos que el R o lo que él invierte, ¿cierto? Son 250.000 pesos. Entonces, 250.000 por 1 más el 2.5%, que es la tasa de interés mensual vencido, elevado a ¿qué? A los 12 periodos menos 1, dividido la tasa de interés vencido. Eso va a ser igual a ¿qué? Los mismos 253 estamos despejando la fórmula de 1 más el 2.5% elevado a la 12 menos 1, ¿cierto? 1 más 2.5% elevado a la 12 me da 1.344 menos 1 dividido el mismo 2.5 es igual a ¿qué? A los mismos 250.000. Ya estamos despejando este último paréntesis, que es 1.344 menos 1 dividido 2.5% me da 13.79%. Perdón, 13.79. Eso ya no es porcentaje, es un indicador, 13.79. Entonces, 250.000 por 13.79 me da 3.448.888. O sea que Ricardo, invirtiendo 250.000 pesos al final de cada mes con un rendimiento del 2.5% mensual a 12 meses, va a obtener un valor de 3.448.888.
$1,888. ¿Listo? ¿Hasta ahí cómo vamos? Sí, aquí en la presentación del sí, en esta anterior, aquí no son 800, sino lo voy a poner de una vez, son 600.000 pesos, perdón, para que aclaremos. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos? ¿Vamos bien? Listo, entonces seguimos. Bueno, vamos acá en esta de los 3.448.000 de Ricardo. Ahora bien, vámonos con el valor de renta en función del valor futuro. Es un valor ubicado en la última fecha de pago, equivalente a toda la serie de pagos iguales y periódicos. En forma algebraica es el valor final que resulta de sumar todos los valores de las cuotas o rentas llevados al futuro. La fórmula es R igual a BF, que es valor final, por I, que es la tasa, más 1 más I, que es la tasa, elevado al tiempo menos 1. ¿Cierto? Esa sería la formulación. En el ejemplo, decimos cuánto se debe depositar al final de cada mes durante 3 años en una cuenta de ahorro programado que reconoce una tasa del 3.5 mensual hasta acumular la suma de 10 millones de pesos, ¿cierto? Entonces ahí vamos pues a cambiar como el ejemplo, ¿cierto? Aquí en el anterior era cuánto Ricardo obtenía al final del año ahorrando 250.000 pesos. Aquí lo que queremos determinar es, para yo tener 10 millones de pesos en 36 meses, yo cuánto tengo que ahorrar mensualmente, ¿cierto? Entonces aquí, ¿qué vamos a aplicar? Vamos a aplicar esa fórmula. Vamos a coger el valor final, nos lo dieron. BF es igual a 10 millones, que es lo que yo quiero recoger al final de 3 años, por 3.5%. 3.5%, que es la tasa mensual que me van a reconocer. 3.5% mensual vencido. Dividido, estoy siguiendo exactamente la fórmula, 1 más el 3.5%, que es la tasa, elevado al tiempo, que son 36 meses, porque son 3 años, 36 meses, menos 1. Entonces, seguimos despegando la fórmula, ¿cierto? 10 millones por, si yo tomo 3.5 dividido 1 más el 3.5% elevado a la 36 menos 1, me da 0.01428. O sea que la respuesta, 10 millones por 0.01428, es igual a 142.841 pesos. Es decir, que yo, para tener 10 millones de pesos en 3 años con una tasa del 3.5% mensual durante 36 meses, debo ahorrar 142.841 pesos. ¿Hasta ahí vamos bien? Listo. Sí, el link de asistencia lo vamos a compartir al final. ¿Listo? Bueno, de aquí, ¿qué vamos a hablar? Vamos a hablar de número de pagos dado un valor presente y un valor futuro, ¿cierto? Que esto se usa mucho en anualidades, entonces vamos a ver un ejemplo. Entonces dice, para las anualidades vencidas,
el tiempo de la operación contado en un número de periodos algunas veces coincide con el número de pagos, pero no siempre se cumple. El número de cuotas o N, pues que aquí lo vamos a mirar como N, se puede calcular a partir de la fórmula del valor presente o de la fórmula del valor futuro. Entonces, la fórmula del número de pagos dado valor presente es N es igual al logaritmo de R menos logaritmo de R menos BP por I elevado al logaritmo de 1 más I, que es el interés. Entonces, vamos a tener el ejemplo. Una deuda de 10 millones de pesos se debe saldar, o sea, se debe cancelar mediante cuotas mensuales iguales de 200.000 pesos cada una. Si la tasa de interés cobrada es del 1.5 mensual, ¿cuántos o con cuántos pagos se cancela la deuda? O sea que aquí ya nos están preguntando es por el tiempo, yo en cuánto, en qué plazo lo puedo pagar, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos de datos? Tenemos de datos el interés, que es el 1.5% mensual vencido, eso nos lo dijeron acá, ¿cierto? El N, o sea, el tiempo, el periodo, no lo sabemos, eso es lo que vamos a hallar. El valor final son 10 millones de pesos, ¿cierto? Que es la deuda, o sea, la deuda que tomé. Y R, ¿cierto? Son las cuotas mensuales, los pagos que yo estoy dando, que son 200.000 pesos. Entonces vamos a aplicar esta fórmula. Entonces la fórmula dice, para hallar N, o sea, el tiempo, vamos a tomar logaritmo natural de R, o sea, de los 200.000 pesos, que es la cuota que yo pago, menos logaritmo natural de la cuota, los 200.000 pesos, ¿cierto? O sea, R, menos el valor presente, que serían los 10 millones de pesos, por la tasa pactada, que la tasa pactada es el 1.5% mensual. Dividido, ¿qué? Logaritmo natural, ¿cierto? Aquí en el dividido, logaritmo natural de 1 más el interés, que es 1.5. Despegando ya esta fórmula, nos da logaritmo natural de 200, me da 530, menos logaritmo natural de 200 menos 10 millones por el 1.5%, me da menos 4.69. ¿Eso dividido qué? Logaritmo natural de 1 más 1.5 me da 0.064. Entonces, si yo cojo la primera, el primer grupo que me da el logaritmo natural de R, ¿cierto? De los 200.000, o sea, el 5.3, menos el logaritmo natural de 200.000, menos 10 millones por el 1.5, que me da 4.69, y lo divido por el logaritmo natural de 1 más 1.5, que es la tasa, que me da 0.64, eso me está dando más o menos, pues aproximadamente, o numéricamente me da 93.61 meses. Es decir, que yo voy a pagar esa deuda con estas, digamos, con este enunciado, o de acuerdo más bien a este enunciado, en 93.11 meses. ¿Listo? Entonces, mire que este ejercicio es muy chévere porque a usted ya no le están diciendo que calcule el valor final o calcule la cuota, sino que le están diciendo es que calcules el tiempo, ¿cierto? Calcules el tiempo. ¿Listo? Bueno, seguimos por aquí entonces con otro ejemplo. ¿Cuántos pagos semestrales de 800.000 pesos deberá realizar un padre de familia para pagar la universidad de su hijo, que se estima en 24 millones de pesos
si el banco le reconoce por este ahorro programado una tasa de interés del 3% semestral periódica vencida, ¿cierto? Entonces, aquí nos están diciendo que nos están dando varios datos y nos están preguntando por el número de pagos semestrales, ¿cierto? Porque mire que el enunciado nos dice, ¿cuántos pagos semestrales de 800.000 pesos deberá pagar un padre de familia? ¿Listo? Bueno, entonces los datos tenemos el interés, ¿cierto? Que sería el 3% que nos están diciendo que va a ser semestral periódico vencido, ¿cierto? El tiempo, o sea, el número de pagos, yo todavía no lo sé, lo voy a calcular. Nos están diciendo que lo que yo necesito son, pues, o lo que yo voy a pagar son 24 millones de pesos, que eso es lo que le vale la universidad, ¿cierto? Y nos están diciendo que él va a hacer unos pagos de 800.000 pesos, ¿cierto? Y que esos pagos van a ser semestrales. Entonces, vamos a aplicar la fórmula, ¿cierto? Vamos a aplicar la misma fórmula, pues la fórmula del logaritmo natural. Entonces, ¿logaritmo natural de qué? De el valor final, o sea, lo que yo voy a recoger, que son 24 millones de pesos, por 3%, que es la tasa, más 800.000 pesos, que es R, que es el pago que yo voy a hacer semestral, menos logaritmo natural del pago que yo voy a hacer semestral, que son los 800.000 pesos, dividido 1 más la tasa de interés que me van a pagar semestral, que es del 3%, ¿cierto? Calculando el logaritmo natural de los 24 millones menos el logaritmo natural de los 80, ¿cierto? Nos da que el primero, el logaritmo natural de 24 millones por el 3% más 800.000 pesos, nos da 6,18. Y el logaritmo natural de 800.000 nos da 5,9. Dividido el logaritmo natural de 1 más el 3%, ¿cierto? Ahí lo expresamos 0,3, pero es lo mismo pues que 3%, me da 0,012. Es decir, 6,18 menos 5,9 dividido 0,012 es igual a 21,71 pagos semestrales. O sea que yo, para obtener 24 millones de pesos, reconociéndome una tasa de interés del 3% semestral periódica, dando unos pagos semestrales de 800.000 pesos, debo de realizar 21,71 pagos semestrales, ¿cierto? Listo. Bueno, cálculo de la tasa de interés, ¿cierto? El cálculo de la tasa de interés, pues se utiliza mucho. ¿Para qué? Lo utilizan mucho los agentes que venden a crédito, electrodomésticos, vehículos, activos, por medio de cuotas periódicas y uniformes, ¿cierto? Generalmente no le informan a los clientes su costo financiero, sino que eh, mm, se corresponde a una tasa cobrada. Entonces vamos a ver un ejemplo. Pedro desea comprar una camioneta Nissan por un valor de 60 millones de pesos. El concesionario le exige una cuota inicial del 25% del valor total. Y para el pago del resto, o sea, los 60 millones menos el 25% de la cuota inicial, ¿cierto? Le dice que los debe pagar en 48 cuotas mensuales de 1.266.112. O sea, él no le está diciendo que que le va a financiar a una tasa del tanto anual ni de tanto por ciento mensual, no, sino que le está diciendo que el carro vale 60, que le dé el 25%, o sea que le quede debiendo el 75% y que le va a cobrar 48 cuotas de 1.266.000. Aquí la idea es mirar
qué tasa le están cobrando a este señor Pedro mensualmente, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos de datos? Datos, el I es lo que vamos a averiguar, o sea, cuánto interés le están cobrando. El P, que son los 60 millones, es lo que yo voy a comprar, o sea, el carro, por el 75%, que es lo que va a financiar, porque el 25% lo va a pagar, pues Pedro lo va a pagar de cuota en efectivo, pues en efectivo digo yo, pues lo va a pagar de cuota inicial. O sea que yo voy a financiar, o Pedro va a financiar 45 millones de pesos en 48 cuotas, ¿cierto? Y nos dijeron, ya nos dieron, el concesionario le dijo, "Ay, para eso usted va a pagar 1.266.000 pesos mensuales". Entonces, ojo, no existe una fórmula cerrada para calcular el interés dada una renta, por lo cual se refiere a afectar o pues se debe efectuar una interpolación lineal para hallar la tasa de interés que logre igualar a cero la ecuación de renta dado el valor presente. Entonces, para este ejemplo la vamos a plantear de la siguiente forma. 1.266.000 es la cuota que va a pagar Pedro por 1 más el interés, ¿cierto? ¿Elevado a qué? A la 48. 48 cuotas mensuales, menos 1, dividido 1, más el interés elevado a la 48 por la tasa pues, de interés, menos 45 millones, eso debe dar 0, ¿cierto? Eso igual también se puede utilizar una función pago, una función buscar objetivo. Pero de esta manera la vamos a hacer utilizando, o sea, la vamos a hacer utilizando la función de tasa de Excel. Es posible calcular la tasa de interés de ese problema planteado. Debe ingresar mínimo 3 variables dentro de la función tasa para obtener el resultado. Donde en la función tasa, ¿cierto? Número de periodos corresponde al número de cuotas. En pago corresponde al momento o al monto de las cuotas a pagar, ¿cierto? Y en la función BA, valor actual o valor presente, es el saldo pendiente por pagar del crédito. O sea que para mostrárselo pues acá visualmente en este PowerPoint, el resultado de aplicar ese procedimiento en Excel que como les dije pues al inicio de este espacio, y como lo dijo el doctor Aime, la idea es que ya mañana en la web conference sí nos dediquemos a trabajar en el archivo de Excel. Hoy estamos pretendiendo aplicar conceptos y aplicar ejemplos para que tengamos más claridad cuando vayamos a desarrollar mañana la formulación de las 4 decisiones que tenemos de la tarea 3. Entonces, utilizando pues la función, ¿cierto? Vamos a decir igual tasa 48, que es que el número de cuotas mensuales, menos, siempre se va a poner menos porque vamos a traer a valor presente el valor de la cuota que ya me dieron, entonces menos 1.266.112, que fue lo que me dijo el concesionario, y los 45 millones, que es el monto que yo voy a pagar. Pues yo voy a pagar 1.266.000 pesos durante 48 meses por un saldo que quedó pendiente de pagar de 45 millones de pesos. El resultado que arroja Excel es del 1.3% mensual. Es decir, que Pedro, por el saldo de los 45 millones de pesos que va a financiar para su camioneta Nissan, va a pagar una tasa del 1.3% mensual. ¿Listo? Bueno, siguiente. Digamos, ya hablamos, ¿cierto? Ya hablamos de la anualidad vencida, hicimos los ejemplos de las series. Vamos a hablar de un concepto también muy importante que es la renta anticipada. En la renta anticipada, ¿qué podemos decir? La renta anticipada es aquel pago que se efectúa al principio de cada periodo. Son ejemplos
de anualidades anticipadas, los pagos de seguros, arrendamientos, pagos de cuotas por el financiamiento de electrodomésticos, entre otros, ¿cierto? Valor presente de una anualidad anticipada, ¿cierto? Este lo vimos, vamos a ver este primero, que nos dice valor presente de anualidad o renta anticipada. Ejemplo, se pactó un crédito que en un momento se había establecido pagar con 24 cuotas anticipadas iguales a 180.000 pesos cada una. Se decidió a última hora pagarla de contado. Si la tasa de interés planteada es del 3%, hallar este valor. Entonces, lo recomendable para trabajar con anualidades anticipadas es convertir la anualidad anticipada en una anualidad vencida. Para este efecto existen varios procedimientos, ¿cierto? Entonces vamos a hallar un procedimiento, vamos a ver uno solo, ¿cierto? Que vamos a hablar del procedimiento 1, que es el más sencillo. El procedimiento 2, mañana lo veremos en el ejercicio en la web conference, ¿cierto? Bueno, entonces aquí también hay dos fórmulas que podemos aplicar. La primera es la que dice 5A, ¿cierto? La de valor presente. Y la segunda también, pues que es lo mismo, más abreviada, pero es la de 5B, ¿cierto? Nosotros vamos a utilizar en este ejemplo la primera, o sea, la de R, la de 5A. Como datos que tenemos el valor del interés mensual del 3%, tenemos el número de cuotas, o sea, 24 cuotas mensuales, y tenemos el valor, ¿cierto? El valor de las cuotas que son de 180.000 pesos cada cuota. Entonces, ¿qué vamos a aplicar? Vamos a aplicar la primera fórmula, la del 5A. Entonces, la del 5A que tenemos, BP igual a 180.000, que es la cuota, por 1 más el 3%, que es la tasa de interés, por 1 más el 3% la tasa de interés elevado a las 24 cuotas anticipadas que dijimos que pactamos, menos 1, dividido 1 más la tasa de interés elevado a las 24 cuotas que pactamos por el 3%. Eso despejando la fórmula, o sea, despejando el 1 más el 3% por el 1 más el 3% elevado a la 24, me va a dar 185.000 por el 2.032 menos 1 dividido 2.032 por el 3%. Es decir, ya haciendo todo el despeje de la formulación del 1 más el 3% elevado a la 24 menos 1, ¿cierto? Sobre 1 más el 3% elevado a la 24 por el 3%, me va a dar 185.400 por el 1.032 dividido 0.609. O sea que eso me va a dar igual a 3.139.849,50. Eso, ¿qué me va a decir? Que si yo pacté un crédito, pagarlo a 24 cuotas a 180.000 al 3%. Si yo fuera a pagar ese crédito de contado, ¿cierto? Yo tendría que pagar hoy, en vez de las 24 cuotas mensuales, 3.139.849 pesos. ¿Listo? Esas son, digamos que las fórmulas o la formulación que vamos a ver en nivel, pues como más a nivel de Excel o más bien más de forma más lúdica mañana que tengamos o que trabajemos en la plantilla de Excel. Digamos que este es un espacio más de conceptualización y de familiarización con cada una de las formulaciones. ¿Listo? Bueno, renta perpetua. La renta perpetua constante es de duración infinita. Es la que los importes de capital son siempre iguales y nunca se podrá calcular su valor final, solo el valor actual, ¿cierto? Se trata de trabajar
con el concepto matemático de los límites cuando n se hace muy grande, ¿cierto? O sea que cuando n se vuelve muy exponencial. Conocido el tipo de interés periódico al cual se valora y, o sea, el interés se puede demostrar fácilmente con el valor actual de esta renta y se calcula a través de la siguiente expresión. BA, ¿cierto? Es igual a renta perpetua sobre la tasa de interés. Renta perpetua es igual al valor actual por la tasa de interés. Aquí pues nos cambia la fórmula porque la una está dividiendo y la otra pasa como un multiplicador, ¿cierto? Dependiendo de si vamos a calcular un valor, un BA o una renta perpetua. Un ejemplo, el Estado se compromete a entregar todos los meses a mes vencido la suma de 15.000 pesos a una fundación. ¿Cuál es el valor actual de dicha renta si la fundación puede depositar sus excedentes de fondos al 1.3%? Entonces ahí simplemente vamos a calcular la función BA, ¿cierto? O sea, el valor actual. El valor actual de qué? De los 15.000 pesos que nos están dando, dividido la tasa mensual, que es 1.3, y que eso me da 1.153.843. ¿Listo? Bueno, otro concepto bien importante para manejar es el gradiente aritmético. Aquí ya estamos hablando son de series variables y vamos a hablar del gradiente aritmético clásico. El gradiente aritmético clásico es aquel que se incrementa periodo tras periodo en una cantidad fija llamada G a partir de la primera cuota. Si el gradiente no es clásico, el incremento no necesariamente se presentará en el segundo periodo. Puede presentarse en cualquier punto de la recta de flujos, así como tenemos dibujada, digamos, esta ilustración, pero aquí estamos hablando de gradiente clásico, ¿cierto? El análisis que se realiza para el clásico es aplicable al gradiente no clásico. Solo depende de tener presente dónde se ubica el punto focal o el inicio para aplicar las expresiones que se definen para el gradiente clásico. Aquí, por ejemplo, podemos observar que en el segundo periodo se incrementa la cuota en la cantidad, ¿cierto? En la cantidad G, o sea, en uno dice A, ¿cierto? Y en la segunda línea dice A más G, o sea, más el gradiente. En la tercera A más 2 gradientes. En la cuarta A más 3 gradientes. Y así sucesivamente se incrementan hasta donde la cuota se incrementa en N, que sería pues como el periodo final, menos 1 por el gradiente. ¿Listo? Esto también lo vamos a ver, creo que mañana en la decisión 3. Tipos de amortización. Entonces tenemos amortización con cuota fija constante, amortización con abono constante a capital, amortización con cuota fija con periodo de gracia, amortización con cuota fija con periodo de muerto. Aquí simplemente vamos a revisar en qué consiste cada una de estos sistemas de amortización. Aquí no vamos a hacer ningún tipo de ejercicio porque este ejercicio, precisamente las 4 decisiones que vamos a trabajar en la web conference, vamos a trabajarlas con estos 4 sistemas de amortización. ¿Listo? Entonces, el primero, el sistema de amortización de cuota fija constante. Este sistema de amortización consiste en la amortización de un préstamo, una hipoteca, un crédito bancario mediante pagos iguales y periódicos, semejante a una renta constante con n cuotas. La amortización de capital actúa en forma creciente, mientras que los intereses se amortizan de forma decreciente. Por lo tanto, en las primeras cuotas se estará pagando mayoritariamente los intereses sobre el total de la deuda.
mientras que la proporción de cuota destinada al pago del capital será el mínimo. ¿Listo? Esa es cuota fija, que es muy común. Cuota constante de capital. Este método consiste en fijar una proporción constante para el pago del capital, lo cual va reduciendo el saldo adeudado rápidamente y en consecuencia los intereses causados son menores. Los valores de las cuotas no son iguales, son mayores al comienzo y menores al final. Se caracteriza porque los intereses a pagar se calculan sobre el saldo pendiente de pagar, el cual va disminuyendo paulatinamente a lo largo del tiempo. ¿Listo? Abono constante. Entonces tenemos cuota fija, abono constante. Esta es la fórmula. ¿Sí? Sistema de amortización con cuota fija o periodo de gracia. Entonces, este sistema se refiere a que una vez establecida la obligación financiera, al prestatario se le concede un periodo de tiempo determinado antes de efectuar el primer pago. Periodo muerto. Entonces, periodo muerto es aquel tiempo en el que no hay pago de intereses ni abono a capital, pero los intereses, ojo, causados se acumulan al capital principal, produciéndose un aumento en la deuda por acumulación de intereses durante el periodo de gracia. ¿Listo? Importantísimo eso. Los intereses se acumulan en el capital principal. Y periodo de gracia es aquel tiempo en que solo se cobran los intereses en forma de cuota y el capital adeudado no se aumenta. Entonces, en el periodo muerto sí se aumentan los intereses. En el periodo de gracia no se aumenta. ¿Listo? O sea, no se aumenta al capital, pues, obviamente. Listo. Bueno, VR. La unidad de valor real es una unidad de cuenta que refleja el poder adquisitivo de la moneda con base en la variación del índice de precios del consumidor. Para el cálculo de la VR se tiene en cuenta exclusivamente la variación mensual del IPC certificada por el DANE. Su valor se reajusta con el incremento del IPC del mes anterior para contrarrestar el efecto de la inflación en el poder adquisitivo de la moneda. Este ejercicio en particular lo vamos a trabajar mañana en la decisión 4. Bueno, antes de realizar la actividad interactiva, que les voy a copiar el link en el chat para que la resolvamos. Les voy a enunciar algunas conclusiones de los temas vistos. Entonces, una renta financiera es un conjunto de capitales financieros que vencen de modo regular en distintos momentos del tiempo. Para que un pago sea considerado una renta, debe cumplir los siguientes requisitos. Todos los pagos deben ser iguales, todos los pagos deben ser periódicos, todos los pagos son llevados al principio o al final de la serie, a la misma tasa, a un valor equivalente. Es decir, la anualidad debe tener un valor presente equivalente y un valor futuro equivalente. La anualidad perpetua supone que los pagos son indefinidos, por lo tanto, no existirá un valor futuro. El sistema de amortización seleccionado en un préstamo influye directamente sobre el costo financiero. La elección de la alternativa de financiamiento más favorable dependerá de la situación de liquidez financiera de la empresa. Por lo tanto, si una empresa cuenta con buen capital de trabajo, se enfocará en reducir el costo financiero, mientras que si fuera al contrario, preferirá asumir cuotas con montos más bajos, aunque deba asumir un mayor costo. ¿Listo? Bueno, estas serían como las conclusiones referente a este tema de las tablas de amortización y sistemas de amortización.
eh, en el chat. En el chat eh, les acabo de enviar el link para que desarrollemos la actividad. Ahí les volví a mandar para que por favor entonces entremos allá, acá a la actividad y podamos desarrollarla. Yo la voy también a proyectar acá para que la veamos todos. ¿Me confirman por favor que pueden entrar? Voy a activar los micrófonos para que me digan si han podido participar en la actividad. Bueno, mientras van entrando, entonces les voy diciendo. Ahí todavía estamos esperando a los participantes. Eso, Mayra. Necesitamos mínimo 10 estudiantes que se animen a participar. Bien. Ánimo pues, chicos. ¿Quién más se anima? Bueno, entonces vamos a empezar. Vamos a empezar con los conceptos de la tarea 3, ¿cierto? Listo. Se trata de un quiz de 10 preguntitas. La primera, ustedes van contestando, por favor. Tienen 45 segundos para responder. ¿Qué es una anualidad o renta o serie uniforme? Quedan 21 segundos, 20. Cuatro, tres, dos, uno. Bueno, El azul. hola. Bueno, entonces tenemos 16 participantes, de los cuales 15 dijeron que era el cuadrito rojo, es decir, que una anualidad o renta o una serie uniforme es una serie de pagos iguales o uniformes realizados a intervalos iguales de tiempo. Esta es la correcta, la primera.
Listo, vamos con la siguiente. Hay preguntas, en este quiz hay preguntas de selección múltiple o de falso y verdadero. Todas tienen un tiempo de 45 segundos. Vamos con la siguiente. Vamos haciendo el marcador. ¿Verdadero o falso? Los elementos que se distinguen en una serie uniforme son renta o pago, periodo, plazo y tasa de interés. Verdadero. Los elementos que se distinguen en una serie uniforme son renta o pago, periodo, plazo y tasas de interés. Muy bien. Vamos a ver cómo sube el porcentaje. Listo. Siguiente. Una serie uniforme anticipada se da cuando el pago se efectúa al final del periodo. Falso. Si es anticipada, ¿cierto? No debe ser al final del periodo, ¿cierto? Bueno, siguiente. Una serie uniforme ordinaria o vencida se da cuando cuando el pago se efectúa al final del periodo. Muy bien, seguimos. Esta es de verdadero o falso. Un préstamo en el que el pago de la cuota se inicia un año después de recibir el desembolso se considera serie diferida. Verdadero. Siguiente. El pago de alquiler de una casa se considera como una serie
Uniforme diferida. Falso. Muy bien. Vamos con nuestra séptima pregunta. Es aquel pago que se desembolsa al final del periodo. Perfecto. La renta perpetua constante se caracteriza porque nunca se podrá calcular su valor final. ¿Verdadero o falso? Verdadero. El gradiente aritmético clásico es aquel que se incrementa periodo a periodo en una cantidad fija. ¿Falso o verdadero? Verdadero. Perfecto, vamos súper bien. Y ya vamos para la última pregunta. Es aquel tiempo en que solo se cobran intereses en forma de cuota y el capital adeudado no se aumenta. Se lo acabamos pues de ver. Lo acabamos de mirar, es el periodo de gracia. Bueno, aquí tenemos nuestros primeros lugares. Nos quedó
Bueno, estimados compañeros y estudiantes, ya les agradecemos mucho desde la red de curso la participación en este encuentro, en este CIPA de alta complejidad. Desde la red de curso le damos muchas gracias a todos nuestros estudiantes y a todos nuestros compañeros docentes. Por favor, les recomendamos de verdad la participación de todos en la webconference de mañana para que resolvamos inquietudes en cada una de las decisiones, en la asignación de tasas y reforcemos estos conceptos que hemos visto en este espacio de hoy. Le cedo la palabra al doctor Aimer. Muchas gracias, doctora Olga Lucía. Lo que ella les acaba de reiterar, no se les olvide la invitación para mañana 6:30, nuestra webconferencia, van a desarrollar la plantilla. Hay muchos que tienen dudas. Recuerden que hay ejercicios nuevos, son diferentes al periodo anterior. No se confíen en la inteligencia artificial. Vienen puntos por hoy. Se ganan 10 puntos los que hayan asistido. Tomen sus pantallazos. Para mañana también tienen 10 puntos. Tomen sus pantallazos. ¿Y cuál es la manera digamos, redimir esos puntos? Deben enviarle el pantallazo, pero a su tutor asignado, no al director de curso, a su tutor asignado, le solicitan dónde quieren que sumen esos puntos, por ejemplo, el del bootcamps, el de la tarea, para que les acumulen en una de las tareas que ya han pasado, es decir, la tarea 2, o puede ser ahorita también para la tarea 3, los pueden guardar, o para la tarea 4. En la tarea 1 no son redimibles en el cuestionario, pero sí en estas tres intermedias. Muchísimas gracias por su valiosa asistencia. Les deseo una feliz noche y a la doctora Olga Lucía también muy agradecido por su acompañamiento. Feliz noche para todos. Feliz noche para todos. Muchas gracias. Feliz noche para todos y todas. Bendiciones. Muchas gracias. Profe Olga, muy amable. Dios la bendiga. Muchas gracias. Con gusto.